Cólgate el micro igual. Buenos días a todos. Damos comienzo a nuestro 7º webinar del mes de junio. Hoy con casi 650 inscritos de España y de América Latina, lo cual nos parece que ha levantado un interés especial esta webinar. Mi nombre es José Miguel del Arco, soy el director de aguasresiduales.info y os quiero dar las gracias por la asistencia a este webinar. Como sabéis, la webinar de hoy está dedicada a la supervisión precisa de alivio sin alimentación eléctrica y será impartida por Iker Armendariz, que es responsable comercial de la zona norte de Vega, Iker Laura, que es el director técnico de Microcon, y Rubén García, que es ingeniero comercial de Microcon. Me gustaría hablaros antes de Vega y de Microcon para que entendáis un poco la sinergia de estas empresas. Vega es líder mundial en la medición de nivel y presión, todo gracias al desarrollo constante y selectivo de productos innovadores que marcan tendencia. Fue fundada en 1959 en la Selva Negra. Vega emplea hoy a más de 1.500 empleados en todo el mundo, 730 de ellos en su sede de Sintla, en Alemania. Ofrece soluciones para las tareas de medición más exigentes en plantas de abastecimiento de agua potable, en plantas de tratamiento de aguas residuales, plantas químicas y farmacéuticas y en la industria alimentaria, en la minería, la energía, plataformas petrolíferas, barcos e incluso aviones. Vega tiene presencia en más de 80 países mediante una red de empresas filiales y distribuidores. Y la compañía y sus productos disponen de todos los certificados necesarios para su aplicación en todo el mundo, tanto para la seguridad técnica como para la calidad de sus productos y servicios. Microcon es una empresa española fundada en 2003, especializada en sistemas de telecontrol y telemetría con tecnología de comunicación basada en redes móviles, y dentro de las aplicaciones para la monitorización del ciclo integral del agua, dispone tanto de soluciones para el abastecimiento, es decir, registro de caudales, presiones de red y monitorización de bombeo, como para el saneamiento, que son el propósito de la webinar. Trabajan para las principales operadoras del sector de España, como son Suez, FCC Aqualia, Acciona y distintas confederaciones hidrográficas y consorcios. Y además de una sólida posición en los mercados españoles y portugués, operan en el este de Europa y América Latina. Vega y Microcon han aunado tecnologías para dar respuesta a una necesidad crítica como es la declaración de vertidos no controlados. Por tanto, en la webinar de hoy veremos tipos de aliviaderos y retos técnicos, data logger específicos, autonomía, cobertura y estimación de caudales, sonda inteligente para detección de vertidos, nuevos radares 80 GHz para medida de nivel sin contacto y fortaleza de aunar estas tecnologías. Antes de comenzar la webinar, me gustaría comentaros que durará entre 40 y 45 minutos y al final del mismo dispondremos de unos 15 o 20 minutos para contestar en vivo todas las consultas que nos dejéis en la pestaña de preguntas. La pestaña de preguntas la podéis ir utilizando desde el primer momento. Yo personalmente iré coordinando el chat para lo que vayáis necesitando y nada más pues doy paso a Iker Armendariz. Iker, buenos días. Os amplío la pantalla. Ya estáis en el aire vosotros. Hola, buenos días, José Miguel. ¿Qué tal? Bueno, buenos días a todos. Mi nombre es Iker Armendariz, soy el responsable de Vega para la zona norte. Y bueno, pues un segundito que pongamos aquí la presentación. Perfecto. Listo. Bueno, bien, como todos sabréis, Vega es el especialista en la medida de nivel. Para ello podemos utilizar distintas tecnologías, véase ultrasonidos, capacitiva, presión hidrostática, presión diferencial o detección con y sin contacto. Pero si por algo es reconocido Vega es por la tecnología radar. Bien, debido a varios hitos, pues Vega a día de hoy es líder mundial de esta tecnología. Bien, en 1991 fabricamos el primer radar y ya en 1997 conseguimos el mayor hito debido a el primer radar a 2 hilos que sacamos al mercado. Luego en 2003 sacamos el primer radar modular, toda la familia Plix, lo cual facilitaba la selección, uso y mantenimiento del equipo. Y en 2010 diseñamos el primer radar exclusivamente desarrollado para la industria del agua. Este es el Vegapulse WL61, que igual alguno de vosotros conoceréis, y resulta un equipo IP68 diseñado para competir con los ultrasonidos.
Bien, en 2015-2017 sacaríamos ya la última tecnología radar con los 80 GHz que a continuación comentaremos. Desde entonces tenemos una base instalada muy amplia de estos equipos de 80 GHz con 52.000 sensores para medida de sólidos y 77.000 sensores para medida de líquidos. Por lo tanto, el mensaje que queremos lanzar desde Vega es claro. Vega es una empresa 100% radar. Bien, los 80 GHz han supuesto una historia de éxito, un caso de éxito, ya que mediante un equipo universal para líquidos y otro para sólidos, podemos solventar aplicaciones que hasta la fecha tenían pues, varias dificultades. Por lo tanto, este es el camino a seguir. Desde entonces se han instalado estos equipos en todo tipo de sectores, complicados como la industria oil and gas, farma, alimentario, industria química y en aplicaciones de todo tipo con complicaciones como elementos internos, salpicaduras, adherencias, condensaciones, depósitos pequeños. Bien, ahora Vega da un paso más y hace o desarrolla una evolución de los radares diseñados específicamente también para la industria del agua, con los requerimientos que ello supone. Por lo tanto, en 2020 sale la nueva generación radar compactos y será uno de estos equipos el que utilizaremos en la aplicación que en estos momentos vamos a comentar. Bien, paso la palabra a mi compañero. Muy bien. Laura, de Microcom. Gracias, Iker. Mi nombre es Iker Laura, soy el director técnico de Microcom. Antes de entrar en materia y hablaros de las soluciones para aliviaderos, me gustaría hacer una breve presentación para los que no nos conozcáis. Si algo nos distingue en Microcom es el esfuerzo por simplificar las soluciones. Hay una tendencia en toda industria a ofrecer cada vez soluciones más complejas y costosas con funcionalidades que en muchas ocasiones no necesitamos, pero debemos pagar. Nosotros vamos en dirección diametralmente opuesta, soluciones ligeras y eficientes. De esta idea fundamental deriva toda la estrategia de producto que se divide esencialmente en dos líneas. Línea Hermes para puntos donde se dispone de acometida eléctrica y línea Nemos para aquellos puntos donde no se dispone de alimentación. En ambos casos, la comunicación se apoya en las redes móviles, tanto en las ya conocidas tecnologías 2G y 3G, como en el nuevo estándar NB-IoT. En la diapositiva vemos algunos de estos dispositivos, como el Hermes LC2 Plus, una solución muy eficiente para casos en que no necesitamos lectura de señales analógicas, o la serie M100, una serie modular en la que disponemos de un módulo maestro con un conjunto de entradas-salidas analógicas y digitales al que podemos añadir módulos de ampliación en función de las necesidades de la instalación. En cuanto a la serie Nemos, tenemos el Nemos N200, que veremos con detenimiento, y el Nemos N100, una solución optimizada para la sectorización de redes. Esta misma filosofía de simplicidad dirigió el diseño de nuestra plataforma de explotación, llamada Zeus, un sistema tan simple e intuitivo que la curva de aprendizaje es prácticamente inexistente. Rubén nos hablará de esto más adelante. Toda esta idea de simplicidad suena bien, pero concretémosla en un ejemplo. Uno de nuestros productos de más éxito es el Hermes M102, un dispositivo que cuenta con un conjunto de entradas analógicas y digitales, un módem GSM integrado y que es fácilmente parametrizable sin necesidad de programación. Con un dispositivo como este resolvemos la monitorización de un depósito con su nivel, caudal, concentración de cloro, etcétera, de manera rápida, fiable y económica. Una vez cableado y parametrizado, lo podemos dar de alta rápidamente en nuestro servicio online. Puesto que es un servicio gratuito, no son necesarias gestiones adicionales para el alta. Básicamente, podemos empezar a monitorizar nuestra instalación de inmediato. Por último, quiero destacar el valor que le damos al servicio por postventa. Muestra de esto serían los 5 años de garantía que ofrecemos en la mayoría de nuestros productos o
el servicio de soporte técnico directo desde fábrica. Y ya sin extenderme más, os dejo en manos de mi compañero Rubén, que nos explicará los detalles de la solución para monitorización de aliviados. Yo me quedaré por aquí para la sesión de preguntas. Adelante, Rubén. Bueno, pues tras esta introducción, buenos días a todos. Primero, soy Rubén García, ingeniero comercial en Microcom, y voy a continuar con la presentación. Bueno, como bien sabéis, existe un Real Decreto en el que se exige la declaración del vertido en ciertos puntos. En concreto, habla de la declaración de los siguientes 3 parámetros. Parámetros temporales, fecha de inicio y fin de los alivios, parámetros cuantitativos, volumen total del líquido vertido y parámetros cualitativos, en forma de nivel de pH, turbidez, conductividad, cloro, etc. Dependerá de la instalación. A fecha de hoy, no todos estos parámetros son obligatorios, pero sería conveniente instalar hoy instrumentación que sea compatible con las necesidades futuras. ¿Este aliviadero de la fotografía cumple con el Real Decreto? La respuesta es sí. Tenemos un canal principal, un canal de alivio y ambos están separados por un muro de alivio con una forma conocida. Respecto a la instrumentación, la electrónica para medir los datos está colocada sobre el canal principal y supervisa los parámetros de altura de agua y calidad. Esta es una de las canalizaciones de alivio más empleadas y también se puede instrumentar para que cumpla con el Real Decreto. Cuenta con los mismos elementos que la anterior, canal principal, canal de alivio y muro de alivio. En este caso, el muro cuenta con una pantalla deflectora para la retención de flotantes y semiflotantes. Respecto a la instrumentación, a diferencia de la imagen anterior, destacar que se colocaría para supervisar directamente lo que está pasando en el canal de alivio y detectar los momentos de rebose. En nuestra experiencia, con cerca de 1000 puntos de alivio monitorizados, la instrumentación óptima consiste en los siguientes 3 elementos. El datalogger IP68, alimentado a pilas, con múltiples interfaces de conexión, y su ubicación será lo más próximo posible al exterior, o al menos su antena. El siguiente elemento clave es una sonda capacitiva inteligente. La capacitiva es una tecnología muy eficaz para detectar presencia de agua y además su consumo energético es muy bajo. En este tipo de instalaciones, esta sonda se coloca sobre el muro de alivio y con estos 2 elementos ya podemos saber cuándo se ha producido el alivio, es decir, los parámetros temporales. El tercer elemento es un sensor de agua, sensor de nivel de agua. En este caso, hemos seleccionado la nueva serie de radares Vega por sus especificaciones técnicas. Bajo consumo eléctrico y alta precisión en la medición. Más adelante, Iker os contará todo esto en detalle. Contar con una sonda capacitiva nos permite optimizar muchísimo la monitorización de alivios, principalmente por 2 motivos. Al estar midiendo en continuo, tendremos una detección inmediata del alivio. Y el segundo motivo es que extenderemos la vida de la batería. Solo se encenderá el sensor de nivel a demanda, es decir, durante los periodos de alivio. En esta tabla se comparan ambas alternativas, monitorizar con y sin sonda capacitiva. Como veis, la duración de la batería pasa de 1,5 años a 10 años y el tiempo de reacción, algo muy importante, pasa de 5 minutos a 10 segundos. ¿Es fácil desarrollar un datalogger para estas instalaciones? La respuesta corta es no. Para un datalogger, este entorno, la arqueta, impone importantes limitaciones. Y nosotros, cuando diseñamos un producto, siempre pensamos en su emplazamiento final y nos ponemos en el peor de los casos. En la diapositiva tenéis el listado de los principales retos a superar. El primero, que normalmente no se dispone de acometida eléctrica y debemos asegurar una batería suficiente para 5 o 10 años. La cobertura móvil estará atenuada. Habitualmente estos equipos se colocan en el subsuelo
y bajo una tapa de hierro. En cierta medida, esto es una jaula de Faraday. Y las arquetas son espacios reducidos, por lo que el equipo debe ser lo suficientemente compacto para dejar espacio al operario a entrar. El Nemos N200 es la respuesta de Microcom a esto. Es un data logger diseñado para trabajar bajo estas condiciones. Voy a enumerar brevemente sus características. Conectividad GPRS y opcionalmente conectividad dual GPRS NB-IoT. Permitidme un breve inciso aquí. El NB-IoT es un subestándar del 4G y para comunicaciones entre máquinas presumiblemente será el sustituto del GPRS cuando los operadores hagan la transición entre ambas tecnologías. Actualmente no hay fechas, pero que sepáis que estamos preparados. ¿Qué más tenemos? Bluetooth para configuración y diagnóstico local, garantía de 5 años, IP68 2 metros 100 días, Inox 316 en la antena, 4 entradas digitales para contadores con salida de impulsos o alarmas de propósito general o la propia sonda F100, 2 salidas de voltaje y 2 entradas analógicas 420-010. En una de estas entradas analógicas irá conectado el sensor de radar. También es destacable los opcionales que se pueden incluir. Por una parte, conectividad Modbus RTU, por ejemplo, para conectar en el futuro sensores multiparamétricos, pH, conductividad, turbidez, posibilidad de alimentación externa entre 9 y 30 voltios para conectar un panel solar y hasta 2 sondas de presión de línea de alta velocidad, aptas para detectar golpes de ariete y transitorios de presión. Bueno, este data logger tiene además 2 ventajas específicas para su operación en arquetas. Como hemos comentado, la señal de cobertura GSM en el interior de la arqueta queda muy atenuada. Por tanto, necesitamos una antena de excelente rendimiento. Y nuestra solución pasa por tener una antena desmontable. Esto es, no integrar la antena dentro del data logger nos permite colocar una antena de mayor tamaño y excelente rendimiento, como es el dipolo de tamaño completo que viene junto con el Nemos. En aquellos puntos que aún así no consigamos cobertura o haya que instalar el equipo a varios metros bajo tierra, podemos simplemente desmontar la antena y sustituirla por otra externa con cable. En Microcom fabricamos la Excalibur M1, que tiene el mismo rendimiento que el dipolo que viene por defecto, pero se puede instalar alejado del data logger. Y el otro aspecto a destacar es la energía que puede integrar. Por defecto, se incluye un pack de baterías de 14 amperios hora y 7,2 voltios. Según configuración, se consiguen hasta 10 años de autonomía, como hemos visto en la diapositiva anterior. Además, como se ve en la imagen de la derecha, se puede añadir un segundo pack de baterías para cuando se requiera conectar un número mayor de sensores y o registrar y transmitir con mayor frecuencia. Respecto al software de configuración, incluimos 2 asistentes para convertir la altura de lámina de agua en caudal. Estos asistentes son válidos para vertidos en descarga libre, es decir, por gravedad. Se introducen los datos físicos del canal, alturas, anchuras, pendiente y generan automáticamente una tabla de 32 valores para conversión de altura de agua en caudal. En la imagen se ve cómo configurar el asistente de Manning para un canal trapezoidal. Otro asistente incluido es Poleni. Se utiliza cuando disponemos de muro de alivio, como se ha mostrado en la primera imagen. Aquí tenemos que indicar la altura a la que desborda, la cota máxima y las características del muro y coeficiente de Poleni. En este caso, el sensor de nivel se coloca sobre el canal principal y se va a estimar la cantidad de agua que está rebosando. Como nota, decir que cuanto más regular sea el muro, obviamente mayor será la precisión. Otro método muy utilizado para estimar caudales, sobre todo en residuales, es el canal Parsal. Como hay diferentes configuraciones de canales Parsal, aquí disponéis de la libertad de introducir la ecuación en el data logger libremente
o directamente crear la tabla de conversión a mano. Y ahora pasamos a comentar el servicio de supervisión web. El Datalogger necesita una estación servidor para enviar todos los datos y alarmas. Y en Microcom ofrecemos este servidor de manera gratuita y en dos modalidades. Utilizar el servidor Zeus alojado en nuestro hosting, es decir, el cliente no necesita infraestructura, o instalar el servidor Zeus en vuestras propias máquinas, la opción preferida por los consorcios de agua. Ambas modalidades brindan las siguientes opciones: alarmas en tiempo real, herramientas de explotación, gráficas, sinópticos personalizados, históricos, etcétera. Acceso multidispositivo mediante el navegador web, mediante las aplicaciones móviles e integración con otros SCADAs. Esto es muy importante, mediante API REST o OPC UA. Para el caso que nos aplica, la supervisión de aliviaderos, también Zeus incluye una herramienta de informes automáticos. Estos informes son configurables y se pueden preparar para tener todos los datos importantes de un simple vistazo. En la derecha vemos un ejemplo de informe. Se muestra el nombre del aliviadero y los tiempos de alivio, así como el número de activaciones, y todo está agrupado por días. Lo mismo se puede aplicar con el volumen total de agua aliviada y mostrar los datos agrupados por días, semanas o meses. Por último, voy a hablar de la sonda F100 y de su inteligencia embebida. Este sensor es la piedra angular de la solución que estamos presentando. Es un sensor con salida digital, todo o nada y tecnología capacitiva. Es decir, utiliza el medio como dieléctrico. En la práctica, lo que detectará serán medidas diferentes cuando la sonda está rodeada de agua o de aire. ¿Por qué se utiliza esta tecnología? Por dos motivos principalmente. Primero, el consumo energético es muy bajo y permite tenerla activada de forma continuada. El segundo motivo, porque la diferencia entre estar rodeado de aire o de agua es bastante notable. Estos sensores, como sabéis, se utilizan para detectar alivio y se colocan sobre el muro o en el fondo del canal. Y, bueno, qué mejor manera de transmitir los retos técnicos que supone diseñar una sonda capacitiva para estas instalaciones que a través de dos imágenes. Bueno, estas imágenes son reales y hablan por sí solas. Y, bueno, mucho me temo que también serán familiares para más de uno. El único reto aquí es que el sensor funcione incluso estando cubierto de suciedad. Y como se demuestra en el siguiente vídeo, pues lo hemos conseguido. ¿Vale? Antes de comenzar el vídeo, os cuento un poco lo que vamos a ver. La F100, recordad que es un sensor con salida digital normalmente cerrada. Es decir, y está conectado en tiempo real al NEMOS N200. Como estamos viendo, en situación de no alivio, el LED estará encendido y durante el alivio estará apagado. En la demostración, primero vamos a probar la sonda en condiciones ideales, es decir, con agua limpia. Vemos que el tiempo de reacción es bastante rápido, tanto para introducir como al sacar. Después simulamos que tras un alivio se queda pegada una toallita en el sensor. Al levantar el conjunto de sonda más toallita, sigue indicando correctamente el final del alivio. Y vemos lo humedecida que está el trapo por las gotas de agua que chorrean. Y en la última iteración volvemos a las condiciones ideales. Bueno, ¿y cuál es el secreto? ¿Cómo se consigue esto? Bueno, pues ahora lo vamos a ver.
En la gráfica, la línea de color azul se ven los valores que mide una sonda capacitiva instalada en un aliviadero. Marcará valores cercanos a 3 durante los periodos de alivio. Por el contrario, no podemos aplicar la misma lógica para las situaciones de seco o no alivio. Lo esperado en seco es tener valores cercanos a 1, pero en realidad, cuando se queda suciedad pegada en la sonda, este valor varía de manera impredecible. En el gráfico se remarca en el color amarillo la variación de las situaciones de no alivio. Y aquí unas imágenes para remarcar el estado de la sonda y los valores leídos. En seco, como veis, tiende a 1 y con la suciedad sube incluso hasta valores de 2 o más. Con la información que tenemos ahora, os voy a explicar el enfoque tradicional, el no inteligente, para la detección de alivios. En la imagen vemos una línea de color rojo que recorre el gráfico de izquierda a derecha. Esta línea es el umbral de detección y sirve para que el sensor decida si hay alivio o no. Si las lecturas de la sonda se encuentran por encima del umbral, se indica alivio, resaltado en rojo. Por el contrario, si las lecturas se colocan por debajo, indicará no alivio. Este umbral puede venir prefijado de fábrica y puede ser modificado por el usuario, pero sabemos que tiene varios problemas conocidos. El primer problema, si lo colocamos demasiado bajo, como se muestra en la imagen, en condiciones ideales funcionará, pero cuando la sonda se cubra de suciedad, falla y indicará un falso positivo. Y el problema de colocar este umbral demasiado alto es que tendremos poca precisión y fiabilidad. Esto es, en la práctica nos perderemos el inicio y el final del alivio. El enfoque de la sonda F100 de Microcom incluye un algoritmo de detección inteligente de alivio, que basa su funcionamiento en los siguientes parámetros. Primero, el umbral de detección es adaptativo. La línea en color verde muestra cómo el umbral se va adaptando automáticamente a las condiciones de entorno. Y el segundo es que hace un estudio de las pendientes, es decir, el de las inclinaciones de las curvas. La sonda F100 detectará alivio cuando las medidas del sensor atraviesen el umbral de detección y además cuando la inclinación sea muy acusada. El inicio del alivio cuando rompa al alza y cuando rompa a la baja indicará el final del alivio. Aquí tenéis una comparativa en la precisión de ambos enfoques y se puede ver claramente que la F100 es mucho más fiel a la realidad. Y con esto vamos a pasar a Iker Armendariz y las soluciones de radar de Vega. Bueno, muy interesante, Rubén. Lo ha comentado. Bueno, como sabéis, en un alivio se pueden dar condiciones más o menos complicadas. Por ello, el equipo que hemos seleccionado para esta aplicación es aquel que mayor número de ventajas nos puede aportar en la medida, que no es otro que el VegaPulse C22. Bien, comentaremos ahora qué problemáticas se pueden dar en esta aplicación, cómo lo solventa Vega y qué ventajas aportamos. Lo primero de todo, en un alivio, pues lo que hay es corrosión, fuerte presencia de humedad, ¿no? Incluso puede haber pues gases tipo sulfídrico. Bien, lo que nosotros aportamos es un equipo con salida directa de cable, protección IP68, es decir, puede ser sumergible, y carcasa de PVDF, material que es compatible con prácticamente cualquier componente químico. Pero además, para garantizar la estanqueidad del equipo, lo que Vega hace es tropicalizar totalmente el interior del radar. Es decir, no aseguramos la estanqueidad solamente mediante el prensa del cable, sino que este plástico, esta tropicalización interna lo que hace es evitar que cualquier gas o cualquier humedad penetre dentro del equipo y lo estropee. Bien, otra de las ventajas de este equipo es que no se ve influenciado por ninguna condición de proceso ni condición medioambiental.
Aplicaciones condiciones de este tipo pueden ser pues, que pueda haber lluvia, cambios de temperatura, incidencia del sol, corrientes de aire. Bien, estas son unas condiciones que afectan mucho pues, a tecnologías como el ultrasonidos. Y al radar, pues, ni se inmuta. La aplicación tipo, pues, medida en canal abierto a la intemperie, ¿no? Donde habitualmente la medida más estandarizada hasta la fecha, pues, era un ultrasonidos. Y en la siguiente gráfica veremos una comparativa de tendencias entre lo que es el ultrasonidos y el radar. Vemos cómo la incidencia del sol, cambio de sol a nubes o del día a la noche, pues afecta de forma importante al ultrasonidos, cosa que no ocurre con el radar. La medida del radar se mantiene totalmente estable y además con una muy alta precisión, ya que este nuevo radar tiene este valor en ±2 milímetros, un elemento muy superior a lo que puede dar cualquier ultrasonido. Bueno, además hay que ubicar el radar en el sitio adecuado. Para ello, Vega dispone de un abanico muy amplio de soportes y amarres, ¿no? Como podemos ver en las dos fotos. Podemos amarrarlo con un soporte lateral a la pared, un estribo orientable al techo. Bueno, y además hay distintas alternativas, estribos orientables de distintas longitudes, brazos con distintos ángulos de rotación, bridas, ganchos, roscas. Es decir, podemos adaptar este sensor al punto de medida donde nos interese. Por otro lado, este radar no tiene zona muerta, o lo que es lo mismo, podemos medir la lámina de agua hasta la propia antena del equipo. Esto es de vital importancia, ya que evitamos montaje con tubuladuras, fundas especiales y obtenemos una medida fácil y muy fiable sin ningún tipo de medida falsa en la fase final. Si lo comparamos, por ejemplo, con los radares que teníamos hasta la fecha, los de 26 GHz, la versión Vegapulse WL61, teníamos este tipo de montajes. Podríamos montarlo directamente al techo o en aquellos montajes donde el techo está muy cercano a la lámina de agua, lo que usábamos es un deflector, como vemos en la foto de la derecha. Bien, esto es cosa del pasado. Con el nuevo Vegapulse C22, la altura máxima, o sea, la altura que tiene este equipo es de 79 milímetros, que es el equipo más compacto a día de hoy del mercado, con una entrada de cable lateral y un soporte adaptable para montaje directo en el techo. Bien, la ventaja es clara, ¿no? Solamente tenemos una zona muerta de 79 milímetros, que es lo que ocupa el propio radar. Si lo comparamos con la medida habitual que se utilizaba hasta la fecha con ultrasonidos, por un lado, tenemos un tamaño menor del equipo. Por otro lado, no tenemos la zona muerta o zona de bloqueo que habitualmente tienen los ultrasonidos y que no suele ser inferior a 250 milímetros. Y además, no necesitamos guardar un pequeño espacio para no pinzar el cable y que sea el montaje adecuado de este ultrasonidos. Entonces, ventaja, pues que el rango de medida con el nuevo Vegapulse C22 en sitios de espacio reducido es mucho mayor y obtenemos medidas mucho más fiables. Bien, otra de las características de este nuevo radar es que no se ve influenciado ni por adherencias, bueno, no se ve influenciado, no, es mucho menos sensible a adherencias, a condensaciones, incrustaciones, salpicaduras, lo cual facilita la medida y obtenemos una medida mucho más fiable, reduciendo en gran medida el mantenimiento y aumentando la vida del equipo. Bien. En estas aplicaciones veremos los problemas que aparecen en las fotos, ¿no? Toallitas, trapos adheridos al equipo, presencia de telarañas, ¿no? Y si esto le sumamos que puede haber condensación, lo que crea es un manto de agua justo debajo del equipo. Fuertes salpicaduras, adherencias, incrustaciones de lodos. O podemos ver fuertes condensaciones o, como el equipo de la foto, un radar que ha sido inundado y que al vaciarse el depósito, pues bueno, pues se ve fuerte presencia de gotas de agua, ¿no? Bien, en estas condiciones este radar funciona totalmente, o sea, es totalmente fiable. El motivo es la función STC que
incluye Vega en este nuevo equipo y lo que hace es básicamente atenuar los ecos falsos o los ruidos debidos a estos efectos y evitar medidas o saltos al 100%. Con lo cual, pues bueno, el secreto está en que discierne lo que es el eco del producto de lo que son los ecos falsos de estas problemáticas. Con lo cual, tenemos un equipo mucho más fiable en condiciones de suciedad y de condensaciones fuertes. Bien, una de las características de los 80 GHz, bueno, es que tenemos una mejor focalización, ¿vale? ¿Esto qué implica, no? Pues que evitamos ecos falsos debido a estructuras internas, entradas de producto. Al final tenemos una medida nuevamente más fiable y un montaje más sencillo. Podemos poner el equipo en muchos más puntos salvando los obstáculos que hay dentro de la aplicación. Bien, podemos ver esto pues, en un bombeo o en la aplicación que ahora estamos comentando, que es la de la foto de la derecha. En un alivio donde tenemos el labio de alivio y la pared protectora de flotantes, ¿no? Contra flotantes. Bien, la ventaja de la focalización está muy clara, ¿no? Pasamos de 26 GHz a 80 GHz. Triplicamos la frecuencia y esto es inversamente proporcional al haz. Con lo cual, con la misma conexión tenemos un haz, una tercera parte menos que lo que teníamos con los 26 GHz. Es decir, con la conexión de este equipo de 1,5 pulgadas pasamos de tener un haz de 24 grados a 8 grados. Y si lo comparásemos con ultrasonidos, pues el haz es infinitamente menor. Bien, en el bombeo vemos aquí pues bombas sumergidas, la tubería de salida, entrada de producto, puede haber una escalera, un Tramex. Bien, con el haz de 26 GHz pues podríamos detectar esos ecos falsos. Con los 80 GHz, al tener un haz más estrecho, mide de forma fiable sin tener que hacer algún ajuste ni supresión de ecos a posteriori. En el alivio la ventaja es la misma, ¿no? Podemos tener aplicaciones donde la pared de protección contra flotantes y el labio de alivio están muy cerca, ¿no? Y queremos medir en ese punto. Bien, pues con un haz más amplio podríamos tener dificultades en la medida, presencia de ecos falsos, cosa que con un haz más estrecho medimos de forma fiable por muy estrecha que sea la zona de medida. Además de la mejor focalización, Vega lo que incluye en este nuevo equipo es un extra más, ¿vale? O sea, la alta frecuencia lo que hace es equipos más compactos y un haz más estrecho. Pero además Vega añade un extra y es una mayor potencia al equipo, un mayor rango dinámico. Este equipo tiene un rango dinámico superior a 100 decibelios. ¿Y esto qué se supone que es? Al final, un radar no deja de ser una antena que emite una energía. Esta energía, cuando va por el aire, se va disminuyendo, llega al líquido y en función de sus cosas antieléctricas o sus características, pues parte es absorbida y parte rebota. Entonces, bien, podemos tener una ganancia, pongamos que de 50 decibelios, que es la seguridad en la medida. Si tenemos adherencias, tenemos condensaciones, esta energía se va absorbiendo. Si además tenemos obstáculos, pues parte de la energía va absorbiendo. Y si tenemos condiciones como las que vemos en la foto, con espuma, superficie agitada, esto lo que hace es absorber esta energía de forma muy importante. Bien, si partimos de una energía muy superior, lo que conseguiríamos es funcionar de una forma muy fiable en condiciones mucho más adversas. Y que situaciones como las de las fotos con espumas o superficie agitada no sean un problema. Bueno, todas estas ventajas pueden darse en cualquier instalación donde pueda haber conexión a corriente eléctrica. Pero ¿qué es lo que hace especial a este equipo para la aplicación que estamos viendo en este momento? Bueno, es una aplicación donde no hay corriente, por lo tanto, necesitamos equipos que consuman poco. Son equipos alimentados por baterías, por paneles solares, ¿bien? Y también, pues, emisión de datos remota, ¿no? Bueno, en el pasado podíamos ver soluciones de este tipo. Ahí vemos un nivel, un radar, pues que tendrá su batería alimentado por un panel solar. Esto, bueno, cada vez es menos habitual, ya que hay la mala costumbre
de que estos paneles desaparezcan, ¿no? Son muy visuales y tienden a desaparecer, la gente los roba. Entonces, bueno, lo que debemos hacer es optimizar la duración de la batería. Bien, en el siguiente vídeo lo que veremos es el tiempo de arranque de nuestro radar. Aparecen dos versiones, está la versión compacta IP67 y luego veremos la IP68. Pero en los dos casos el tiempo de reacción es muy bajo. ¿Vale? Veremos cómo tenemos en el iPad el cronómetro y la pantalla del radar cómo se enciende antes de los 10 segundos. Bien, en el segundo vídeo, pues lo mismo, corre el cronómetro y tenemos un radar conectado a un controlador, que al principio está el fallo rojo y cuando se activa, ¡pum!, aparece el valor. Todo ello en menos de 10 segundos. Bien, entonces esta es una ventaja muy importante. Tenemos un radar de muy bajo consumo que es capaz de arrancar en un tiempo inferior a 10 segundos a una tensión de 12 voltios o inferior, ¿vale? Incluso a una tensión nominal de 24 voltios hemos calculado que es capaz de arrancar en 6-7 segundos. Si añadimos que este equipo tiene la posibilidad de una electrónica Modbus RTU, esto aumenta, por un lado, la precisión y, a su vez, también disminuye el consumo del mismo, alargando la vida de la batería. Vemos aquí un poco la animación de la aplicación, sin más, lo que sería el alivio. Podemos montarlo antes de la pared contra flotantes o entre ella y el labio. Y, por último, una ventaja muy importante que podemos aplicar a esta solución, ¿no? Suele haber, como podéis saber, pues malos olores, zonas de difícil acceso o poco seguras. Bien, pues toda nuestra gama de nuevos radares compactos llevan conectividad Bluetooth. ¿Y esto qué es? Es tan fácil como cuando conectamos nuestro smartphone a la radio del coche o a un altavoz en casa, ¿vale? Conectamos inicialmente con una clave de acceso, que luego puede ser modificable, y de esta forma, sin necesidad de cables ni conexiones, podemos poner en marcha el equipo, obtener una visualización y hacer un chequeo del mismo, o conseguir un diagnóstico rápido y seguro, y de forma muy visual de la aplicación. Para ello, lo que tenemos es una app disponible tanto para móvil, tablet, Android o iOS, que se llama Vega Tools, ¿vale? Y esto lo que nos va a aportar es una ventaja añadida que ofrece Vega. Vega, como sabréis, es una empresa de servicio, ¿no? Que da mucha importancia a este punto. Entonces, lo que nos puede aportar el tener un móvil o una tablet como elemento de configuración es muy grande, ¿no? Nosotros lo que hacemos es unir lo que es la aplicación Vega Tools junto con el TeamViewer. Como algunos de vosotros conoceréis, el TeamViewer lo que permite es que a una persona, sabida una dirección IP, coger control remoto de ese smartphone o tablet. De esta forma, nuestros técnicos pueden hacer una asistencia remota, diagnosticar el problema y solventarlo de una forma muy ágil, fiable y por especialistas. Bueno, como veréis, las ventajas de esta solución son múltiples. Entonces, creemos que este es el equipo ideal para este tipo de medida en alivios donde no hay corriente eléctrica. Paso la palabra para finalizar a Rubén. Pues, un poco más que añadir. Para finalizar, pues bueno, a modo de resumen, que la estrecha colaboración entre Vega y Microcom, pues bueno, nos permite ofrecer un sistema de monitorización de alivios con todas las ventajas del radar y, a su vez, tener una gran autonomía debido a la fiabilidad que nos presta la sonda capacitiva F100 para gestionar los arranques de la sonda.
Y esta es la... Pues muchas gracias a ambos, Iker y a Rubén. Vamos a dar paso, si os parece, a la ronda de preguntas, ya que hay bastantes preguntas y bueno, pues así las podéis ir contestando. Voy a dar también la ponencia para que tengamos la pantalla. Yo os la voy lanzando y quien consideréis oportuno la vais respondiendo. Mira, Nahuel Gómez nos pregunta, ¿la sonda F100 se puede conectar directamente a una entrada digital de PLC para casos donde tendremos remotas? Hay una versión especial de la F100 que está pensada para ello. Esencialmente la fabricamos en dos versiones, la F100. Una específica para NEMOS y otra versión de propósito general que tiene una salida por optoacoplador y que se puede alimentar hasta 24 voltios. O sea que la respuesta es sí, hay una versión específica para eso. Perfecto. Víctor Meredith nos pregunta, ¿qué diferencia hay entre usar la sonda capacitiva o un interruptor sin contacto, ultrasónico o radar, para la detección de los alivios? Dice, al usar la sonda siempre se puede quedar restos atrapados en la sonda y el cable, lo que implica mayor mantenimiento. Bueno, digamos que la gran dificultad aquí es que tenemos que dar con una solución que sea compatible con el bajo consumo y además no tenga partes móviles. No he terminado de entender muy bien lo que proponía este señor, pero esencialmente tenemos que tener siempre en cuenta esto, que el consumo energético de la solución tiene que ser muy bajo. Ahora me acuerdo, él hablaba de un interruptor... Él habla, perdona, Iker, dice, ¿qué diferencia hay entre usar la sonda capacitiva o un interruptor sin contacto para la detección de los alivios? Vale, me parece que apuntaba a un sensor sin contacto de tipo ultrasónico. Claro, eso consume mucha energía, ese es el problema. Si tuviéramos energía, perfecto, pero tenemos que tener en consideración que el gran problema aquí es que que tenemos que resolver esto en un sistema alimentado a pilas y que a su vez tenemos que proporcionar una autonomía pues que se mide en años. Ese es el kit de la cuestión. Claro. Fernando Pachón nos dice, ¿los radares de Vega están preparados para atmósferas ATEX? Sí, el VegaPulse C22 tiene la opción de certificación ATEX para zona cero. Hay dos tipos de protecciones. Podemos tener protección X y A para zona cero y, bueno, esto lo que implica es que el radar es apto para esa zona, pero luego también un cableado especial y poner una barrera, tanto en el controlador como en un PLC, en el caso de que hubiese alimentación. Adicionalmente, Vega tiene una protección más, que es la XM encapsulada. Esta es válida solamente hasta zona 1 y lo que evitamos es tener un cableado especial, poner la barrera y hacer las pruebas de seguridad intrínseca. Entonces, sí que también nos podemos diferenciar un poco con lo que hay en el mercado, que no solamente tenemos la seguridad, la protección X y A, sino también la XM, con lo cual reducimos el costo de la instalación. Perfecto, Iker. Víctor nos pregunta, en el caso de tener que medir el caudal, ¿no es mejor utilizar el equipo de Vega que ya lo incluye? Bueno, podríamos hacerlo. La razón por la que favorecemos que sea el propio datalogger el que haga la conversión es porque no es raro que haya que hacer ajustes una vez que se instala. Hacer eso por parte del datalogger nos permite hacer esos ajustes remotamente sin necesidad de acercarnos al punto de medida. Esencialmente esa es la razón por la que favorecemos esa opción. Me parece que Iker quiere decir algo. Sí, no, solo un comentario. Bueno, en esta aplicación donde hay dataloggers alimentados por batería, en el caso de Microcom, pues bueno, se decide que el ajuste sea en el propio datalogger. Pero para aquellas aplicaciones donde hay corriente eléctrica, indicar que, bueno, la solución de Vega, los nuevos radares compactos, todos ellos llevan un asistente de cálculo de caudal instantáneo muy completo, en el cual podemos introducir prácticamente todos los caudalímetros que hay en el mercado y, si llegado el caso hay alguno que se nos escapa y que no hay, puedes meter hasta 32 puntos manualmente para linealizar el sistema. Perfecto, pues continuamos. Eduard Moliné nos pregunta que si se puede ajustar la sensibilidad de la sonda capacitiva, ya que tienen falsos positivos en algunos equipos. Bueno, el propósito precisamente de la sonda F100 es que se autoajuste por sí misma. No tiene esa posibilidad de ajustarla manualmente.
Yo lo que sí invitaría con mucho gusto es a este señor a que se ponga en contacto con nuestro departamento y pondremos el máximo interés en resolverle la situación. Muchas veces es tan sencillo como mover un poquito la posición de la sonda, cosas de este tipo. Pero insisto, que se ponga en contacto con nuestro soporte y pondremos el máximo interés en resolverle la situación. Perfecto. No obstante, vosotros vais a contar, Iker, con toda la trazabilidad de todas las preguntas, con lo cual después vais a poder ampliar toda la información. Silvia González nos pregunta lo siguiente. Buenos días. ¿Vuestros equipos nos podrían servir para detectar vertidos accidentales, por ejemplo, de aceites industriales, taladrina, a las arquetas de pluviales en una fábrica? ¿Tenéis alguna solución que detecte y avise en esos casos para tomar acciones rápidas y poder contener el vertido? Bueno, yo entiendo que ahí la clave de la solución viene de la sensórica. Tendríamos que ver cómo podemos, en el torrente, en el efluente de agua, cómo podríamos detectar cosas que no deben estar ahí, como estamos hablando de la taladrina. Ahora mismo la verdad es que no sabría cuál es la solución a eso, pero bueno, entiendo que podemos medir conductividad o podemos medir otro tipo de parámetros que sean un indicio de que efectivamente estamos arrojando algo que no deberíamos arrojar. Por tanto, sería algo en esa línea, ¿no? Tendríamos que ver cuál es la sensórica. Una vez que la tengamos, por supuesto que se podría utilizar esta solución. Perfecto. Bueno, nosotros sí que disponemos de algún tipo de soluciones donde, bueno, podríamos detectar algún cambio de fase en tubería, pero tendría que ser, digamos, cambio total de, por ejemplo, aceite-agua, donde las características del líquido pues cambian de forma importante de uno a otro. ¿Vale? Digamos, gotas sueltas igual no es posible, pero sí un vertido importante. Perfecto. Mira, Juan José Rodríguez nos dice lo siguiente, es para Microcon. Nos gustaría ampliar la información sobre conexiones N-BIOS. Supongo que, bueno, se lo podéis enviar después, ¿verdad? Sí, por supuesto, pero por resumir de una manera muy breve, hay toda una tendencia a nuevos estándares para obtener un mayor alcance y un menor consumo para todo esto que hoy en día se llama la revolución del Internet de las cosas. Entonces, lo que hemos venido utilizando hasta el día de hoy en este tipo de dispositivos era lo que había, esencialmente. Hemos aprovechado las tecnologías que se habían desplegado para esencialmente el teléfono móvil que tenemos en el bolsillo. No las hicieron a propósito para nuestras aplicaciones. Aprovechamos lo que había. Sin embargo, NB-IoT es la respuesta del 3GPP, del consorcio de GSM, precisamente para dar una solución optimizada a aplicaciones M2M. Nos promete dos ventajas muy importantes. Una es el mayor alcance, es decir, a igualdad de antena y de potencia, vamos a llegar más lejos en entornos complejos como la arqueta, donde nos prometen hasta 20 dB más, que es una gran diferencia, y también la otra gran ventaja sería un menor consumo. A día de hoy, el despliegue de NB-IoT en España está muy avanzado, pero digamos que todavía está en una fase un tanto de piloto. Es por eso que nosotros lo que ofrecemos es una solución dual, con un módem 2G, que funciona con lo que tenemos a día de hoy y es fácil de contratar, y también con la posibilidad de conectarse a redes NB-IoT cuando llegue el momento de dar el salto, pero sin necesidad de tener que cambiar el data-log, esencialmente. De acuerdo. Mira, Laura nos comenta que además del VegaPulse C22, ¿se ha implementado algún otro modelo? Sí, a ver, el VegaPulse C22 es la solución que, como comentaba, más ventajas puede aportar. Es un equipo que tiene posibilidad de certificado ATEX, protocolos digitales, un mayor rango, más precisión, posibilidad, o sea, la entrada de cable lateral. Hay otras versiones, hay uno que es exactamente igual, pero con entrada de cable en vertical, pero bueno, ocuparía un poco más de espacio. Y hay una versión algo más económica, que sería la versión básica, que sería el VegaPulse C11. Este es un equipo básico, sin opción de ATEX, de certificados digitales y que tiene una precisión un poco menor, son 5 milímetros, pero siempre muy superior a lo que puede ser otro tipo de tecnologías, como es el caso de ultrasonidos. Y por último hay una versión ya digamos más completa, de rango mayor hasta 30 metros, con un haz más estrecho y también posibilidad de certificado ATEX y protocolos digitales. Nos preguntan también, Iker, que si el VegaPulse C22 se puede conectar a un PLC convencional. Sí, totalmente. Al final lo que da
Eso es una conexión a 2 hilos, alimentado por 24 voltios y da una señal 420. Con protocolo HART o no HART o... Perfecto. Nahuel Gómez nos pregunta, en casos donde el alivio es al mar, debemos controlar no solo si aliviamos, sino también si nos entra agua del exterior. ¿Existe la posibilidad de instalar 2 sondas en un solo data logger, además del capacitivo, para saber si nos entra agua o estamos aliviando? Sí, sí. Tenemos que pagar el precio del mayor consumo energético, obviamente, pero sí, podríamos colocar 2 sondas Vega, incluso 2 sondas capacitivas. Perfecto. También Ricardo nos pregunta por aquí si podéis dar un precio aproximado de los componentes, del total de los componentes en líneas generales. ¿Del total? Sí, de los componentes, es decir, de lo que hemos visto, entiendo que habéis presentado una solución al final y esta solución en total nos preguntan precios aproximados. Pues yo creo que... Los hacemos por pieza. A ver, los radares son todos radares pensados para precios de entre, pongamos, 400 y 800 euros en función de las opciones que se dispongan. Todo para una unidad. En el caso de que haya más unidades, hay mejoras y en caso de grandes proyectos, pues bueno, se ajusta el precio al máximo. Pero bueno, podríamos estar en ese rango de precios. Sí, por nuestra parte, me vais a perdonar que no tengo el dato en la cabeza, pero vamos, el Nemos N200 anda por debajo de los 500 euros y la sonda F100, que yo recuerdo, está alrededor de los 150, una cosa así. Perfecto, pues con eso ya se pueden hacer una idea del total. Mira, Jesús Vázquez nos pregunta, ¿la batería del radar se supervisa por el Nemos 200 o solo se supervisa la batería? No entiendo bien la pregunta. Dice, si se conectara un equipo externo con batería propia, ¿se puede supervisar la batería del equipo externo a través del Nemos 200? Vamos a ver si soy capaz de interpretarlo. El radar en realidad no tiene batería. El radar lo alimenta, en este caso que hemos visto, el propio Nemos. Vale. La batería del Nemos sí que se monitoriza, lógicamente, y a diferencia de otros dispositivos de mercado, no hacemos una simulación, sino que realmente medimos el estado de la batería mediante la medición de la impedancia interna, con lo cual podemos dar lo realmente relevante para nuestro cliente, que no es el porcentaje, sino que sabe que le quedan 3 meses para cambiar la batería, por ejemplo. Luego él decía, este señor hablaba de monitorizar una batería externa. Sí, lo que podríamos, sí, efectivamente podemos, en el Nemos que lleva entrada de alimentación externa, podemos leer la tensión de esa alimentación externa y lanzar alarmas en función de ello. Perfecto. Mira, Antonio García nos pregunta, ¿es posible configurar un radar si falla la conexión inalámbrica? A ver, si falla la conexión inalámbrica, la conexión Bluetooth, entiendo. Entiendo. A ver, el equipo que hay una versión básica que es el C11, solamente tiene salida 420 y es configurable vía Bluetooth. Ese no queda otra. Pero luego, por ejemplo, en sitios donde estén cerrados y no hay comunicación, pues tendríamos que conseguir esa conectividad. Pero bueno, en el caso de los equipos con más opciones, como es el caso del Vegapulse T22, este tiene protocolo digital HART de serie. Entonces, podríamos hacerlo a través del lazo. Conectamos un portátil, como se puede hacer en cualquier aplicación industrial, abrimos el lazo y pues configuramos a través del HART. Perfecto. Mira, Eduardo Moliné nos pregunta, ¿desde cuándo disponen las ondas capacitivas del control inteligente de humedad? ¿La disponen todas las versiones? No. La primera versión que hicimos de la sonda era, digamos que seguimos el procedimiento clásico de un umbral fijo. Desafortunadamente no obtuvimos el resultado que deseamos de funcionamiento en el mundo real y es entonces cuando desarrollamos el procedimiento adaptativo. No lo recuerdo, pero puede ser unos 2 años, una cosa así, de que implementamos esto. Si este cliente tiene versiones de primera generación, que se ponga en contacto con nosotros y seguro que le damos una solución. Para nosotros es muy importante esto. Queremos que el sistema funcione. Entonces, quien tenga un problema, que nos llame y vamos a hacer todo lo posible porque nuestro soporte técnico se lo solucione. Perfecto. Nuria Jiménez nos dice, ¿cómo estimar caudal en un muro de alivio existente
sin canal principal de alivio y alivio lateral al flujo principal? Ese es un caso complicado realmente. Si lo he entendido bien, de lo que nos hablan es de, tenemos, digamos, una especie de depósito y una tubería que sale por donde va el alivio. Exactamente. El problema es realmente complejo. Hasta donde yo sé, porque yo no soy experto en dinámica de fluidos, pero hasta donde yo sé no hay una ecuación que claramente exprese ese sistema. Entonces, la mejor solución que hay a día de hoy exige poner algún tipo de elemento que nos dé una forma a ese canal de alivio que podamos medir y que podamos, digamos, definir un modelado matemático de ese sistema. Es un problema complejo cuya mejor solución exige hacer alguna pequeñita obra para, como digo, hacer un canal definido. Claro. Arzai nos dice, ¿cómo podríamos contabilizar el caudal aliviado por un alivio natural? Y nos dice, entre paréntesis, indica modelo de Vegapool 61 y Vegamet y Hermes de M102 Larravectu. Con lo que vamos a hablar, no entiendo bien cómo podríamos contabilizar el caudal aliviado por un alivio natural. Y nos indica unos modelos aquí que son el Vegapool 61, el Vegamet y el Hermes 102. A ver, el Vegapool 61 es un radar de 26 GHz, tecnología anterior, unido a un Vegamet que lo que supongo que hace es el radar mide el nivel o puede medir el caudal instantáneo y el Vegamet lo que está en este caso haciendo es la totalización del caudal. ¿Cómo puedes linealizar un alivio natural? Bueno, pues a base de prueba-falla nosotros lo que disponemos es la posibilidad de integrar hasta 32 puntos. A ver, nosotros la forma de linealización o el cálculo en esos alivios abiertos no la tenemos. Ahí seguramente los especialistas en ello pues saben más en ese punto. Pero bueno, la combinación, ya te digo, ese radar con ese Vegamet es para obtener la totalización del caudal. Perfecto. Por resumir, si no podemos definir claramente un modelo matemático del sistema de alivio, lo que tenemos que ir es, como dice ahí, que era un sistema de linealización, que en nuestro caso es lo mismo, 32 valores con su conversión a unidad de ingeniería y entre ellos se interpola linealmente. Perfecto. Bueno, pues como estamos superando la hora ya y nos quedan todavía bastantes preguntas, os voy a pedir brevedad a partir de ahora para que las vayamos respondiendo, a ver si podemos responder. Fernando Durán nos dice, buenos días, ¿cabría la posibilidad de poder conectar el Nemo al PC con otra versión de Windows que no sea la 10? Los Nemos N200 requieren Bluetooth, la última versión del Nemos N200, que lleva Bluetooth 4.0, requiere Windows 10. Sí, me hago cargo de que para algunas grandes corporaciones eso es un problema porque siempre van un poquito más lento en las actualizaciones. Entonces, tenemos diferentes soluciones para eso. Una muy simple es una tablet con Windows 10. Estamos también desarrollando aplicaciones móviles para Android y, en última instancia, si no hay más remedio, podemos facilitar el Nemos con conexión USB. César Simón nos pregunta, ¿tenéis alguna fórmula estándar para canales abiertos? Sí, Polenyi y Manning, que son las que normalmente definen este tipo de sistemas. Lo que hemos visto en los asistentes. Digamos, en el datalog y el propio radar incluye también la posibilidad de introducir vía fórmula, vía canal estandarizado o vía los 32 puntos, pues cualquier canal, cualquier caudal, medida de caudal en cualquier canal que hay en el mercado. Paulino nos preguntas, ¿el tiempo de respuesta de la sonda capacitiva se puede aumentar con la intención de prevenir falsas activaciones por oleaje? Sí. En realidad esto no se hace en la sonda capacitiva, sino en el datalogger. El datalogger tiene dos parámetros, lo que llamamos tiempo de persistencia, que es cuánto tiempo tiene que estar la señal activa para que se dispare la alarma, y otro que es el tiempo de real. O sea que sí, eso se parametriza en el datalogger. Perfecto. Javier Rodríguez nos dice, si colocas el radar en un espacio cilíndrico donde su apertura a partir de cierto punto indica en las paredes, ¿genera interferencias que falseen las medidas o es capaz de discernir llegando al fondo del foso midiendo la variación de la lámina? Estos nuevos radares, los 80 GHz, tienen muchas ventajas, pero hay
un elemento donde no es ventajoso es medida en un tubo agudo. ¿Por qué? Pues la señal al ir a más frecuencia recorre más camino. Entonces, fiabilidad mantendrá, pero aumentará la imprecisión. Entonces, no obstante, si nosotros, en lugar de en un tubo, por ejemplo, colocamos el radar a una distancia de 200 milímetros de la pared, por mucho que el haz, si tú haces el cálculo trigonométrico, aunque choque contra la pared, tú date cuenta que la señal va todavía más concentrada, ¿no? Y esto no supondrá un problema. Básicamente, para que detecten estos equipos un eco falso, el obstáculo tiene que estar en la vertical. Si en este caso una pared que es vertical, normalmente suele ser de hormigón, no es conductora y encima no tiene un resalte perpendicular al haz, no va a detectar ese eco falso. Perfecto. Guillermo nos dice, ¿la sonda F100 se puede implementar con datalogger de otras casas comerciales? Potencialmente sí, no veo una razón para no hacerlo. Es cierto que requiere una alimentación particular que habría que ver si otro datalogger es capaz de cumplirla. Víctor nos dice, ¿la comunicación del Vegapool C22 con el Microcon es por Modbus? Tenemos ambas opciones. Le podemos plantear en 420 o en Modbus RTU. El Modbus RTU tiene algunas ventajas en cuanto a la fiabilidad, no la fiabilidad, sino a saber cómo de bien está funcionando el sistema. Diagnóstico. Mayor diagnóstico, mayor precisión porque es un protocolo digital y luego, bueno, pues a futuro poder acceder remotamente al equipo. Pero bueno, nosotros tenemos en estos equipos la posibilidad de ir a 420 con protocolo HART o Modbus RTU o el SDI12. ¿Vale? Bien. José María Sabino nos dice, necesito montar un control de alivio con medida de caudal de vertido. ¿Cuál sería la opción recomendada? Bueno, pues si no dispone de acometida eléctrica, sería lo que acabamos de ver. El sistema de sonda Vega, Nemos N200 y sonda F100. Si tuviese acometida eléctrica, desde el punto de vista de la sonda de Vega sería lo mismo, de nuestro punto de vista sería un Hermes M100, como he mostrado un poquito al principio. Como que tenemos soluciones específicas para instalar en un armario con su alimentación. Perfecto. Ángel Platón nos dice, en la sonda F100 se puede conectar a otro equipo que no sea Microcon, eso ya lo habéis comentado, y dice, ¿y en los dataloggers Hermes os habéis planteado implementar el protocolo Modbus TCP además del RTU? Sí, nos lo hemos planteado y estamos trabajando en esa línea, en hacer una solución Modbus TCP. Perfecto. Y ya para terminar, Joaquín Albert nos dice, ¿la sonda capacitiva es capaz de discernir entre lluvia y alivio? No. Por lo que respecta a la sonda capacitiva, solo hay agua o aire. Es incapaz de detectar la naturaleza de ese efluente, esencialmente. Perfecto. Bueno, pues con esto yo creo que prácticamente hemos contestado a la totalidad de las preguntas, salvo que se haya quedado alguna que se haya quedado en el foro y demás. Como os decía, el equipo de Microcon y de Vega van a tener todas las preguntas y todos los movimientos que se han generado de la webinar, con lo cual ellos ya analizarán y os enviarán información y os terminarán de contestar si alguna pregunta ha quedado incompleta. Comentaros también que a partir de esta tarde estará disponible en Aguas Residuales tanto lo que es el vídeo de la webinar como la ponencia para que la podáis descargar y podáis ver más detalles si lo creéis conveniente. Y por nuestra parte, nada más, desde Aguas Residuales, daros las gracias a Microcon, daros las gracias a Vega. Como os decía al inicio, nos sorprendía mucho que la gran aceptación que ha tenido esta webinar. Han sido 600 y pico de inscritos en el día de hoy. En la sala ha habido puntas de más de 300 personas, con lo cual entiendo que al final, pues entre unas cosas y otras, se acabará llegando a más de 500 personas que verán el vídeo y la webinar. Ya os digo que nos parece muy interesante. Comentar también que lo han pedido en la ronda de preguntas, si estarían disponibles vuestros contactos. Lógicamente entiendo que están en la presentación, con lo cual no habrá ningún problema en que puedan acceder a ellos y se pongan en contacto con vosotros. Y nada más, ya os dejo que os despidáis, tanto Iker Laura como Iker de Vega, y que vayamos cerrando.
Pues nada, agradecer a los asistentes la asistencia y estamos a su disposición. Poco más puedo decir. Eso, muchas gracias por la atención y, oye, cualquier necesidad que pueda surgir, pues bueno, nuestros contactos están en nuestra página web y estamos a vuestra disposición. Estupendo. Pues nada, seguimos en contacto y que tengáis un buen día. Muchas gracias. Muy buen día. Todo bien. Gracias. Hasta luego.